Unión Radio Cultural presenta Divagancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata. Laureano, feliz día, hermano. Gusto en compartir este momento contigo de nuestras conversaciones de las divagancias. ¿Cómo estás? Querido Miguel, igual, el placer es todo mío y aquí estamos nuevamente haciendo nuestro deber cívico y comunicacional de engrandecer y ennoblecer la cultura de nuestra nación. Gracias a nosotros. Wow. Gracias. Oye, pero es que estamos... Eso quedó de un exagerado No, y de notable. una hechonería. Acuérdate lo que nos dijo la señora aquella que yo te lo dije a ti. Sí. La señora aquella que me dijo: mi hijo, trate de ser más humilde, que así las virtudes que usted tiene, que son muchas, se le notan más. Sí, la humildad es muy bonita. No, pero bueno, nosotros Sí, hacemos lo que podemos por... No, pero, Sí. pero mira, este programa, que empezamos a hablar sobre la posibilidad de hacerlo hace algún tiempo y vamos a cristalizarlo hoy, porque este es un personaje que es bien requete interesante en la historia de nuestro país. Y bueno, él falleció en el año 1919, 2 años después que falleciera la gran Teresa Carreño, quien falleció en 1917. Y este personaje, a mí me encanta este personaje y me parece que los divagadictos y los divagaoyentes van a disfrutarlo muchísimo. Se trata de José Gregorio Hernández Cisneros, el conocido como el doctor José Gregorio Hernández, o más familiarmente como lo llamamos los venezolanos, José Gregorio. Así, con una confiancita que a mí me alarma profundamente. O sea, no sé que José Gregorio, le pedí a José Gregorio, así como si hubiera jugado metra con él. Y la gente se siente tan cercana a José Gregorio Hernández. Eso es bonito. O sea, Sí, a mí me parece que sea un santo cercano. Es una cosa que dice bien de su santidad, porque es que él fue un médico cercano en vida a sus pacientes. Sí. Mira, él... Pero ahora él es beato, uno debería tener un poquito más... Concha, un poquito más... Oye, esa confiancita a mí a veces me estorban un poquito, ¿sabes? Sí, pero sí, bueno, sí. ya intentaremos. Si a nosotros nos beatifican alguna vez por error, porque un papa también se puede equivocar, y nos beatifican por error, nosotros vamos a exigir que se nos diga beato Miguel Efrén Delgado Esteves. De Jesús. No, y de Jesús, Miguel Sí, Efrén pero de imagínate tú, Laureano Márquez, que tú seas beato. Lisbeth Montilla, quien trabaja con nosotros hace un rato, te saluda y te dice: hola, Lau. Sí. Entonces casi, y si te repite el nombre, hola, Lau, va a creer que tú eres un pescado de río. Como un entonces, pescado no, de allá de Guayana. Sí, hombre. Sí. Eso no puede ser. Beato Lau. Sí. No, pero bueno, con el caso de José Gregorio sí, vamos a enseriarnos, porque José Gregorio es una de las figuras que en verdad está sembrada en el alma, en el corazón de los venezolanos. Así es. Por sus virtudes, porque fíjate, en José Gregorio Hernández coinciden la devoción por su profesión médica con la santidad de su vida. Sí. Tú sabes que hace un pocotón de años yo fui a una gira de conciertos con nuestra querida hermana del alma, Morela Muñoz, la gran Morela Muñoz, y fuimos a un concierto por el estado Trujillo. Y allí en el estado Trujillo está la ciudad natal de José Gregorio Hernández. Y en ese viaje que hice con Morela Muñoz y fue ella con sus 2 hijos, con Diego y con Gunila. Fuimos con ellos porque ella quería ir al santuario el santuario que se hizo ahí en la casa donde nació José Gregorio Hernández, para dar gracias por alguna cosa de ella, de su familia, internamente. Entonces fuimos para allá, chicos, y me emocionó mucho ir a Isnotú, aparte que es un pueblito pequeñito, y la gente, bueno, nada,
como son los andinos en general, como son los venezolanos en general, que te abren la puerta y te saludan y todo es una confianza bien bonita. Y entonces ir a Isnotú a mí me emocionó mucho, y estar allí en la casa natal y donde está un santuario allí, me pareció una cosa bien linda, y lo hice y lo conocí con Morela Muñoz, imagínate tú, y sus hijos. Qué bonito. Entonces, qué historia tan buena. sí. Yo nunca he estado en Isnotú. No, bueno, cuando vengas deberíamos irnos para allá, porque el paseo vale la pena. Sí. Pero y además hay una casa también del doctor José Gregorio Hernández en La Pastora, que era su casa de habitación en Caracas. Sí, señor, ahí hay un museo que me dijeron, no he ido, pero debo ir, porque me dijeron que lo tienen muy bien conservado, con muchos propiedades, cosas del doctor, qué sé yo, medallas, no sé cuáles otras cosas hay allí, y vale la pena eso. Y también si usted visita, querido Radio Escucha, el Museo Sacro, esto de decir Radio Escucha ya es como anticuado, ¿verdad? Es bien, oye, está, pero nosotros estamos en Spotify. Claro, nosotros estamos en Instagram, nosotros estamos en un montón de cosas que ya no trasciende la radio. Nosotros somos prácticamente un programa de televisión. Somos un programa de televisión. Pero vamos pero mira, querido público que nos escuchas, hay en el Museo Sacro de Caracas, cuando usted compra la entrada para visitar el Museo Sacro, que es un lugar muy digno de ver, la entrada incluye la visita al Palacio Arzobispal, que está frente a la Plaza Bolívar, a la plaza central de nuestra capital. Sí. Y allí hay un espacio también de museo dedicado al doctor José Gregorio Hernández. Hay algunas de las cosas que utilizaba como médico. Incluso me llamó la atención una sillita muy particular que él utilizaba, una sillita como plegable de metal, muy chiquitica, que utilizaba cuando le hacía exámenes a sus pacientes. Y rosarios, objetos religiosos de su pertenencia están allí también. Pero lo de la sillita chiquitica era para hacerle exámenes a sus pacientes. ¿Cómo es? Explícame eso. Sí, la utilizaba. Bueno, yo me imagino, por ejemplo, que era para los reflejos, de repente, que era una cosa que se hacía mucho antes. Entonces el doctor se sentaba en una silla que quedaba muy bajito sentado el doctor. Y no sé qué tipo de exámenes se hacían con ella, pero eso fue lo que me explicaron cuando visité el museo. Oye, yo tengo que ir y voy a aprovechar. Demasiado, no vaya a ser que uno se te meta. Es verdad. Ahora es interesante hablar sobre la vida. José Gregorio Hernández vivió apenas 54 años, creo. Y murió joven. Sí, él nació en 1864 y fallece, como lo dijimos antes, en el año 1919. Y estamos hablando, nació en el mes de octubre y falleció en el mes de junio, lo que quiere decir que no cumplió ese año, serían 54 años, no cumplió no llegó a cumplir los 55 años. Pero es interesante la vida del doctor José Gregorio Hernández, porque siendo niño, él hay una serie bueno, se consiguen por allí historias, hay una biografía que escribió, no recuerdo quién, que me perdone, que fue publicado en los libros El Nacional, sobre la vida de José Gregorio Hernández. La biografía, sí. Sí. Y habla del personaje, del médico, del científico, del profesor universitario, por supuesto filántropo de la Iglesia Católica, y era franciscano seglar. Pero entonces él, cuando era chamito, bueno, allá en Isnotú estudiaba y demás, y creo que su mamá fallece cuando él tenía muy joven, niño, era un niño, ¿no? Era un niño. Un niño. Sí, queda huérfano de madre y bueno, y más adelante se viene a estudiar a Caracas. Es graduado de nuestra alma mater, la Universidad Central de Venezuela. Sí, señor, se graduó de medicina en el año 1800, aquí tengo el dato, en el año 1881.
Y estamos hablando que él nace en el año 1864 y si no me falla la memoria, Laureano, en el año 1863 es cuando se firma el Tratado de Coche que da por finalizada la Guerra Federal, que hubo aquí, la Guerra Civil. Correcto. Sí, una guerra terrible que fue la Guerra Federal con muchísimas muertes. Exacto. Al año de haberse firmado el Tratado de Coche que cesaba esta guerra, nació José Gregorio Hernández y se ha dicho, bueno, no es que se ha dicho, que se ha propuesto para que la fiesta en honor al doctor José Gregorio Hernández, entendamos como beato y ya su pronta santificación, que eso parece ser que viene ya muy bien, muy avanzado, sea el 26 de octubre, el día de su natalicio, ¿no? De su natalicio, correcto. Es que suele ser la fiesta de los santos vinculadas a la fecha de su nacimiento en general. Ajá. Sí. Ahora, hay un dato que me encontré por allí, porque vamos a hablar de esa parte religiosa, pero también vamos a hablar de su parte como científico. Pero él de niño descendía, me encontré con un dato que dice que por línea materna descendía del cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, quien era confesor de la reina Isabel la Católica. El conocido usualmente como Cardenal Cisneros. ¿Así? Sí, pero yo no sabía. Famoso, sí. No, yo no sabía tampoco que venía por esa línea. O sea, me imagino descendiente por la rama de esa familia, porque los cardenales no tienen descendientes. Bueno, obviamente, por eso me llama debe ser una hermana o un hermano de claro, que viene por ahí la cosa, ¿no? Por ahí el Cisneros, el Cisneros seguramente. Pero fíjate qué curioso, porque, bueno, él tiene, ya que estábamos en el tema religioso, él se va a estudiar a Francia, su posgrado de medicina. Y después de eso, bueno, ahí se especializó en un montón de cosas, en el tema de la bacteriología, en el manejo del microscopio, que ya había llegado a Venezuela, pero que él se vuelve como un experto en todas estas cosas. Pero dime una cosa, él, es que no estoy seguro, pero él no es la persona que introduce el uso del microscopio aquí en la parte de medicina experimental. Mira, yo alguna vez escribí sobre eso en un artículo dedicado al doctor José Gregorio Hernández y alguien me escribió para decirme que ya el microscopio había sido traído a Venezuela. O sea, el primer microscopio no lo trae José Gregorio Hernández. Sin embargo, el que populariza, enseña en la universidad como profesor el manejo del microscopio para todas estas investigaciones, el que le da un impulso, es sin duda el doctor José Gregorio Hernández. Ok, está bien eso. Ahora dime. El tema religioso que le decía era que él después de que va a París y regresa, se va a instalar en un monasterio cartujo que queda en Italia, que es una ciudad de la Toscana llamada Lucca. Y entonces yo me puse, Miguel, esto fue una divagancia dentro del programa Divagancias, a investigar este monasterio, ¿no? Este monasterio realmente se llama Cartuja de Farneta. En esa cartuja estuvo el doctor José Gregorio Hernández, pero problemas de salud le obligaron a salirse de la cartuja. Pero investigando yo esta cartuja, resulta que en el año 1944 hay una masacre en este monasterio donde estuvo José Gregorio Hernández. ¿Cómo es eso? Y esta masacre es en plena Segunda Guerra Mundial. Los nazis llegan al monasterio. En el monasterio hay refugiados, partisanos y judíos que estaban allí al amparo de los monjes. Pues los nazis toman aquello, matan a un gentío en lo que se conoce como la masacre de la Farneta, matan a un montón de monjes y a partisanos y a judíos. Y entre ellos, qué curioso, estaba un monje venezolano, que es Salvador Montes de Oca.
Salvador Montes de Oca es el Ajá. segundo obispo de la diócesis de Valencia, que hay calles en Niño. Valencia que lo recuerdan, Montes de Oca. Pero Claro. este, pero este Monseñor Montes de Oca se había enfrentado al gobierno dictatorial de Juan Vicente Gómez, Pero es, porque, ajá. digamos, había manifestado su inconformidad. Por ejemplo, una de las cosas que hizo fue que recogió a los estudiantes que salieron del castillo de Puerto Cabello. Ujú. Entre ellos, ¿sabes a quién? A Andrés Eloy Blanco. Y Ah, después a claro. un señor de apellido Mariño que fue encarcelado en Valencia, en la casa de Páez. Las autoridades gomecistas tenían una cárcel. A ese señor Ujú. lo torturaron y lo mataron en la tortura en esa cárcel. Y resulta En la cárcel que era la casa de Páez, en que era Valencia. la casa de Páez en Valencia. Y entonces a este señor dijeron, no, él se suicidó, se amarró, se colgó con los cordones de los zapatos. Yo he Y visto entonces esa historia, esa canción la tengo yo repetida, esa Y barajita. entonces, claro, cuando hacen el velorio, la urna la Ah, tienen sellada y no la dejan abrir. Y una hermana, en una distracción de los guardias, abre la urna y se da cuenta de que no había sido un suicidio, sino que había sido ejecutado en las mazmorras gomecistas. Y entonces Monseñor Montes de Oca hace el responso, pese a la prohibición de las autoridades gomecistas que le dieron, un suicidado va para el infierno, no se le hace responso, y él dijo, yo se lo voy a hacer. Y condujo el cortejo fúnebre hasta el cementerio, y los que iban en el cortejo fúnebre, los caballeros, cada cierto tiempo se agachaban, ataban y desataban los cordones de sus zapatos como símbolo de protesta, diciendo esto no fueron los cordones del zapato, esto fue otra cosa. Es una historia que no tiene que ver con oye, el doctor José Gregorio Hernández, pero tiene que ver porque Montes de Oca, cuando se va del país expulsado por Gómez, al final de sus días va a este monasterio. Y en este monasterio, cuando entran los nazis, lo fusilan. a Montes de Oca, A junto con... Montes de Oca, en ese mismo lugar, en ese mismo monasterio donde había estado antes el doctor José Gregorio Hernández. De Eso modo es... que fíjate, dos santos venezolanos, porque este Montes de Oca podríamos considerarlo también, está Claro. en camino de santidad. Ajá. Dos santos venezolanos estuvieron en ese monasterio. Ahora fíjate, la razón de salud por la cual José Gregorio Hernández sale de ahí de la Cartuja, se hablaba de que él era asmático, algo de eso, y Ajá, entonces, claro, esa vida de muchas privaciones, ¿no? Y me imagino claro. que, o sea, yo no entiendo mucho eso del el falacio y esas cosas que a mí no me, a mí no me simpatizan mucho, pero sí eso de lacerarse el cuerpo por Ah, cuestiones, el es, silicio, silicio es la cosa, y que el falacio, ¿qué silicio. es eso? Bueno, Silicio, yo sé. ese Bueno, silicio es un eso es palacio. una falacia, el silicio. Entonces yo no El entiendo silicio, mucho eso, pero sí el doctor José sí, Gregorio Hernández, por razones de salud, tiene que salir correcto. del monasterio y se viene para acá, pero él siempre mantuvo una vida muy cercana a la iglesia Mucho. Así católica, es. era un devoto cristiano, devoto católico, Sí. y era franciscano seglar. Entonces, él, de todas formas, a mí me llama mucho la atención esa historia de él cuando él se va para allá, porque siendo un Ujú. científico que inclusive cuando él se gradúa en la universidad, se graduó de médico, las notas, la mayoría de sus notas eran sobresalientes, o sea, era un excelente estudiante, Era muy bueno. era, Y era un buen médico. y era un buen médico, sí, claro, pero tú Y era puedes un ser, hombre de investigación en la medicina. Él tiene trabajos publicados, uy, tiene por ejemplo, muchísimos, Elementos de Bacteriología. Es uno claro. de los libros que él publicó. Y hay otro sobre la angina de pecho de naturaleza palúdica. Ajá. Y fíjate qué curioso, porque se dice que ese trabajo marcó pauta en la investigación de esta enfermedad y de la búsqueda de curas para ella. Mira, ya yo te voy a contar pues, lo que pasa es que estamos ya terminando esta primera parte, pero te quiero contar algo con respecto a esto de esa angina de pecho de Por favor. naturaleza palúdica, ¿no? Tiene que ver Sí, sí, con el con el paludismo. paludismo, obviamente. Y es interesante esto de, mira,
porque él se gradúa, déjame corregir este dato, él comienza a estudiar medicina en el año 1881 y se gradúa en 1888. Eso es correcto. O sea, y ahí le decían el gocho para el 88. Porque Porque él era de Trujillo. Él era gocho, Claro. Esto era de Trujillo. Y entonces el gocho para el 88 se gradúa el doctor José Gregorio Hernández se gradúa en el año 1888 en la Universidad Central. Ahora es importantísimo todos sus trabajos en histología, que es estudio de tejidos, en los trabajos de bacteriología, en los trabajos publicados también de parasitología, y donde él inclusive hay algo interesante en su vida que sé que de alguna manera retrasó el proceso de beatificación y todo esto por algunas acciones que parece que no fueron muy buenas, fueron muy humanas, a lo mejor no sé por qué razón, con Rafael Rangel, con el bachiller Rafael Rangel, quien es el padre, creo que él es el fundador de los estudios de parasitología en Venezuela. De hecho, hay un tripanosoma, el Trypanosoma cruzi, que produce el mal de Chagas. Hay un tripanosoma descubierto por creo que fue el doctor Pifano, que le puso, es una variedad, una especie de tripanosoma que se llama Trypanosoma rangeli, por Rafael Rangel, quien es el estudio él trabajaba en la parte de parasitología. Y había algo con José Gregorio Hernández, quien tenía un cargo alto, y estaba allí también el doctor Rizquez, y estaba una serie de prominentes médicos hacedores de la medicina en Venezuela, que parece ser que el doctor José Gregorio Hernández le puso algunos, no sé si decir peines, a lo mejor es una palabra que no corresponde, pero sí hubo algunas distancias, vamos a ser generosos en esto, entre el tratamiento, entre la relación entre José Gregorio Hernández y el gran impulsor de los estudios de parasitología en Venezuela, Rafael Rangel, quien, repito, no era médico graduado. Y hay algo... Con el doctor Rasetti también hubo polémica, digamos, aunque tenían una gran amistad, claro, por el tema de la lucha de la versión creacionista de la que participaba José Gregorio Hernández y la visión evolucionista de la que era partidario Rasetti. Exactamente. Pero al final José Gregorio dice, bueno, Dios creó al hombre y después el hombre evolucionó. Sí, se salió de la cuestión rapidito, sin problemas con la la ciencia. Y evolucionismo y creacionismo siempre han sido unas corrientes que han sido antagónicas de alguna manera. Pero mira, Laureano, ya nos están diciendo que debemos continuar en la próxima parte, y yo te voy a contar unas cosas que a mí me impresionaron muchísimo, y ya te voy a decir, pero eso va para la próxima parte de Divagancias. Se supone que en la pintura religiosa el lado bello es el lado de los santos y el lado de la divinidad y el lado divino. Y está asociado a lo que estaba escrito, a las escrituras. Mientras que el lado contrario, o sea, lo demoníaco y el pecado, son lo feo. Pero resulta que uno ve una obra de Jerónimo Bosch, donde Jerónimo Bosch pinta demonios, y un demonio pintado por Jerónimo Bosch, que es la síntesis de toda la fealdad, puesto que es el demonio, es de una belleza increíble. Porque lo curioso del concepto de belleza es que uno puede encontrar que pinturas extraordinariamente feas desde el punto de vista de lo que representan pueden ser extraordinariamente bellas desde el punto de vista plástico y desde el punto de vista de la invención formal. Bueno, acabamos de escuchar las zapatancias de nuestro querido Pedro León Zapata, que no está beatificado por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, pero que para nosotros
es una suerte de santo porque no creo que sea beatificado, pero no, quizá no, pero su santidad en su vida cotidiana y su camino de virtud siguen siendo para nosotros un ejemplo. Así es, así es. Mira, hablando de José Gregorio Hernández, y hemos hablado de el Instituto de Medicina Experimental de la Universidad Central de Venezuela, se llama Instituto José Gregorio Hernández. Y allí estaban los laboratorios. Yo, por cierto, terminé mi tesis de grado en uno de los laboratorios de ahí del Instituto de Medicina Experimental, en el laboratorio del doctor Carlos Arreaza Plaza. Y al lado estaba el laboratorio del doctor Francisco de Venanzi, quien es una de los grandes. Hay un mural en la entrada de una de las escuelas de medicina de nuestra universidad que representa, me parece que hay una representación también del doctor correctísimo. José Gregorio Hernández. Es correcto, eso es en medicina experimental. Y hay un busto de él, inclusive ahí en la entrada. O sea, José Gregorio Hernández se destacó como un gran médico, un gran científico. Vamos a hablar del hombre científico, pero desde el punto de vista humano, también él como filántropo, que era una persona que ayudaba con una fe profunda, ayudaba a las personas de escasos recursos para curarlas y demás. De hecho, su muerte, cuando ocurre ahí en La Pastora, en la esquina de Amadores, es un ejemplo de, bueno, él venía creo que estaba comprándole unas medicinas a unas personas, no me acuerdo cómo fue la cuestión, pero él estaba justamente en labor de esa en servicio, en servicio médico. Entonces, allí en la esquina de Amadores, las crónicas cuentan que que había el tranvía, y en Caracas habían 2 carros. La gente es muy malintencionada, ¿sabes? Porque decía, concha, José Hernández venía así, quién sabe qué estaba pensando. Y vino un carro. Fue bajando, tengo entendido que fue al bajar del tranvía. ¿Así es la cosa? Sí, creo que él venía en el tranvía y al bajar fue cuando fue atropellado después por el carro, que además era de alguien que le conocía y que debió haberse sentido muy mal por haber. Pero claro, fíjate tú que no fue realmente un arrollamiento como tal, sino sencillamente que fue que el carro, bueno, lo tropezó y él perdió el equilibrio, y entonces la base del cráneo, donde está los huesos esfenoides y el occipital en la parte de atrás, en la base del cráneo chocó contra el filo de la acera, y eso le ocasionó la muerte, se puede decir que instantánea, porque fue una cuestión de pum y muerto. O sea, hay golpes que son muy mal dados. Exactamente. Sobre todo los golpes en el cráneo. Exactamente. O sea, la base del cráneo es la razón, ese golpe en la base del cráneo que fracturó estos huesos esfenoides y occipital, que es el hueso que está, como decían, la tapa de atrás de la en el llano dicen la tapa de atrás de la topia. Pero fíjate qué curioso que eso que decimos de su carácter religioso y científico, porque muchas veces, mejor dicho, se ve la ciencia y la religión y la fe como 2 vías antitéticas. O sea, el que va por el lado de la ciencia casi siempre busca negar el lado de la fe, porque la fe no se puede probar científicamente. Entonces, pero en José Gregorio Hernández se dan simultáneamente estas 2 vertientes del alma humana. Antes de entrar en este detalle, yo recuerdo también haber leído que José Gregorio Hernández fue sastre cuando estaba estudiando para pagarse sus estudios, porque él venía de una familia. Es verdad, y yo vi su máquina, creo que vi su máquina de coser en el museo del arzobispado de Caracas, en el Palacio Arzobispal. Fíjate, entonces él, cuando estaba estudiando, bueno, su papá, cuando allá de Jinotú sale, que su papá le dice, bueno, creo que un tío
o alguien muy cercano que le dice al papá, mira, manda a este muchachito a estudiar para Caracas. Entonces él se viene de Isnotú a Caracas, y el periplo para venirse de Isnotú a Caracas en el siglo XIX, eso era, pero había que darle, pero como si fueras de aquí hasta Namibia. Claro, a claro, pie. eso era una, Pero eso es todo era un proceso por caminos de mula, me imagino, sí, sí, muchos veces. de mula. Bueno, y hasta que llegó a Caracas y bueno, y comenzó a estudiar, se graduó de bachiller y luego ingresa a la universidad. Y toda esta vida del doctor José Gregorio Hernández, cuando termina aquel 29 de junio de 1919, y les quería contar a ti y a los divaga oyentes y a los divagadictos que cuando fueron exhumados los restos de José Gregorio Hernández, vamos por parte, cuando él muere es enterrado en el Cementerio General del Sur. Allí, a raíz de las velas y por los milagros y la cosa, hubo un incendio allí en la tumba, y entonces de ahí sacan la urna y depositan los restos del doctor José Gregorio Hernández en la iglesia de la Candelaria, donde están el día de hoy. Ajá. Y entonces, cuando va el proceso de beatificación de José Gregorio Hernández, llevan esos restos, esa osamenta, la llevan para la Catedral de Caracas. Y allí en la Catedral de Caracas están las autoridades eclesiásticas, por supuesto, con el cardenal Baltasar Porras al frente, y había autoridades de la Academia de Medicina y de la Academia de la Historia. Y dentro de los personajes que estaban de la Academia de Medicina estaba el entonces presidente de la Academia, que era el doctor López Loyo. Y el doctor López Loyo, con su permiso, yo voy a dar esta información que también fue ratificada por nuestro querido doctor y amigo Uríades Urbina, quien es miembro también de la Academia de Medicina. Y la información patológica, cuando arman la osamenta de José Gregorio Hernández, los huesos del cráneo y de ahí hasta los pies, se dan cuenta de algunos detalles en la vida de José Gregorio Hernández desde el punto de vista patológico. Primero te dije que él fallece con el golpe que se da en la base del cráneo, en la parte de atrás, cuando se fractura el esfenoides y el occipital, y eso por supuesto fue una muerte casi instantánea. Pero hay unos detalles interesantes. Cuando veas tú, Laureano Márquez, y los divagadictos y los divagaoyentes que vean esas fotografías que han sido publicadas de José Gregorio Hernández, fíjense en el pie derecho de esa fotografía. Y ese pie derecho de la fotografía, ustedes se van a dar cuenta que el zapato tiene un complemento, tiene un tacón adicional, un complemento de tacón, porque el doctor José Gregorio Hernández era cojo. Claro, tenía una pierna más larga que otra o algo así. Es correctísimo, tenía una pierna más larga que otra, y los zapatos que le hacían, le ponían un suplemento para poner las piernas al mismo nivelarlo. Exactamente. Lo que quiere decir que si el doctor José Gregorio Hernández era cojo, podemos especular un poco que cuando él lo tropieza el carro, que se cae, es porque él, por supuesto, no tenía la misma capacidad de equilibrio que tenemos las personas. Entonces, inclusive hablando con el doctor Loyo y hablando con el doctor Uríades Urbina, llegamos, yo les decía, mira, a mí me parece esto, y ellos están de acuerdo. Es muy razonable. Es muy razonable, sí, que entonces él haya perdido el equilibrio porque no tenía... su nivel, no tenía niveladas las dos piernas, pues de alguna manera. Claro, y además que un tacón más alto que otro siempre es una dificultad para caminar bien. Ajá. Y entonces es probable que ese soporte al zapato, lo que tú dices, le da cierta inestabilidad
Claro. en cuanto a la verticalidad se refiere. Y es probable que cuando haya caído, entonces es producto de eso, del tropezón que le dio el carro. Y hay un detalle que tú acabas de hablar ahorita del trabajo del doctor José Gregorio Hernández con respecto a la angina, al asmático. Ajá, el asma de origen palúdico. Resulta que el doctor José Gregorio Hernández, de acuerdo con la osamenta, tenía lo que se llama en medicina el diámetro antero-posterior del tórax, lo tenía aumentado. Lo que quiere decir que eso es lo que le dicen a la gente pecho de paloma. Ajá. ¿Ok? El doctor José Gregorio Hernández tenía el diámetro del tórax aumentado. Okay. Y eso es producto de que él era asmático. Ya. Sufría era asmático, una asma severa, y eso le deformó el tórax. Y vamos aquí a lo de allá de... Al monasterio, claro. Al monasterio. Obviamente, un monasterio en la Toscana es un monasterio frío, pero los monasterios son espacios de piedra, y en un sitio invernal seguramente eso propicia que el tema respiratorio se complique. Sí, claro. Entonces eso, claro. Y probablemente mal abrigados también, no sí, sé. seguramente. La vida de pobreza monacal no es muy abundante en ropa abrigada. Así es. Entonces llama la atención esto porque esto lo del tórax, de lo que llaman el síndrome de pecho de paloma, las personas deformadas por consecuencia del asma. Y hay un detalle también que vi en la fotografía que me mostró el doctor López Loyo de la osamenta del doctor José Gregorio Hernández. La clavícula derecha estaba aumentada en volumen y había una parte de la clavícula que tenía como una zanja, producto de cuando él era niño, cargar agua en latas de agua desde un aljibe hasta la casa. Y guindarse aquí la lata de agua sobre el hombro derecho, él era derecho, y sobre el hombro derecho hacer esto, entonces se le fue haciendo imagínate una zanja, Laureano. Una huellita, una huella en el hueso infantil, sobre todo huesos de niños que son más débiles. Claro, entonces esa clavícula derecha tenía esa escisión, digámoslo así. Escisión no, es una zanja, por decirlo de alguna manera. Entonces era producto de que del cargar cajas de latas de agua. Latas de agua. Entonces, claro, la salud del doctor Hernández no era justamente una salud de hierro. No, efectivamente. Porque, bueno, fíjate, muere de 54 años, pero en su salud no era precisamente una salud, sí, ya repito, una salud de hierro, no un tipo nada. Era una persona que tenía problemas. A mí me llamó mucho la atención. Y te repito y les repito, vean esa fotografía del doctor Hernández en el cual se ve que su pie derecho tiene un tacón complementario, un complemento al tacón del zapato. Entonces, ajá, dime. Una cosa digamos que es interesante también es todo el proceso de beatificación del doctor José Gregorio Hernández, que ha sido un largo caminar, un largo anhelo de la sociedad venezolana, de la iglesia venezolana e incluso del poder político venezolano. Si yo recuerdo que en alguna oportunidad el doctor Caldera creo que le escribió una carta al Santo Padre suplicando que esa causa se le diera pues alguna celeridad para ese santo tan importante para el pueblo venezolano. Sí, y ahora, bueno, hay un milagro en particular, el que produjo ya digamos el paso definitivo a la beatificación, que es el que le pasó a una niña
llamada Yaxuri Solórzano, que fue herida de bala en una situación delictiva. Y bueno, los médicos pronosticaban que no habría recuperación posible. Y bueno, extraña y milagrosamente, esa niña se recuperó plenamente y su madre manifestaba haber puesto todo en manos del doctor José Gregorio Hernández. Así es. De modo que se le atribuye al doctor José Gregorio Hernández el milagro de la curación de esta niña. Ahora, eso de los yo recuerdo que un maestro venezolano me decía, a raíz de preocupaciones que yo le manifestaba con respecto a la educación en Venezuela, y él me decía, y voy a decir el nombre, es el maestro, el profesor Dionisio López Orihuela. Y entonces él me decía, hablando de la educación, él me dedicó un libro, y una de las frases que a mí se me quedó grabada de esa dedicatoria del libro, decía: tenga usted fe en la posibilidad de los milagros, refiriéndose a lo de la educación en Venezuela. Ahora te pregunto, ¿hasta qué punto la fe es capaz de, aunque digan que la fe mueve montañas, hasta qué punto la fe puede ser capaz que la gente tenga o autocuración porque el acto de fe sea tan extraordinariamente fuerte, y hasta qué punto es una intervención divina? Y bueno, estamos ante lo que la teología suele catalogar con el nombre de misterios, que son cosas que no podemos explicar razonablemente o racionalmente, mejor dicho, como el caso de una curación de esta niña, que todos los pronósticos determinaban que iba a quedar muy mal. El disparo además que ella recibió fue en la cabeza. En la cabeza, sí, claro. Sí. Entonces, claro, todas estas cosas son parte de algo que en algún momento nos será revelado cuando contemplemos directamente la luz, no ya trastocada por las sombras de este mundo, sino en perfecta contemplación frente al Altísimo. Bueno, Laureano, yo te digo una cosa, chico. Hay una señora, yo no voy a decir el nombre de ella, que es una doctora que yo conozco, que la tratan también con confiancita. Y entonces yo le decía, pero es que el único médico que yo oigo que lo trata con esa confianza, y así empezamos el programa, era a José Gregorio Hernández. Ay, no, José Gregorio, casi a lo mejor le dicen en Oriente, le dicen Goyo. ¿Tú has visto? yo no creo. Yo no sé, pero realmente este personaje me encanta, y yo creo que el pueblo venezolano, la fe que ha depositado para la santificación de José Gregorio Hernández, y tantas voluntades que se han unido para que sea beatificado y canonizado. Realmente él es un gran venezolano, indudablemente, un venezolano que hizo mucho bien a la ciencia y a las gentes que se beneficiaron de alguna manera con su filantropía como médico. Arraiz Lucas dice una cosa muy bonita, que él es José Gregorio Hernández, el beato doctor José Gregorio Hernández, es el arquetipo del venezolano sanador. Y eso me parece muy bonito, porque hay mucha gente en nuestro país que es sanadora del cuerpo y sanadora del espíritu. Y en el doctor José Gregorio Hernández y su santidad reconocemos también todos los médicos nuestros, que son realmente una maravilla. Nosotros, sí, una de las razones que tenemos para estar orgullosos es de los médicos venezolanos, de su calidad humana, de su compromiso, y bueno, todos, tanto tú como yo, tenemos muchos amigos médicos que son ejemplo de eso. Sí, señor. No nombramos a ninguno porque se nos van a quedar todos fuera. Un gentío, tenemos que hacer varios programas de divagancia para nombrarlos a todos. Mira, pero ya estamos. Dime. Este programa no llega a ustedes por obra y gracia del Espíritu Santo, aunque también nosotros tenemos el auxilio de, no voy a decir de una santidad de gente, pero sí de una cantidad de gente
que son de algún modo santos y beatos porque nos soportan a ¿Tú nosotros. crees? ¿Tú crees? Sí, aquí tenemos, por ejemplo, a Gitanjali Suárez. Es que tú te imaginas Santa Gitanjali. Santa Gitanjali me suena bien. No. Bueno, Pero Inmaculada, por ejemplo, Sebastiano, ya está porque esa es la Inmaculada Concepción. Así es. ¿Y dónde está San Carlos Javier? En la capital del estado. Los dos. Los dos son santos. Sí, así es. Los dos son Carlos y Javier. San Fernando. El día de San Fernando es el día 30 de mayo, que es el día del cumpleaños de mi hermano Raúl, que se llama Raúl Fernando. San Fernando Camacho. Y después tenemos podríamos decir Sor Lisbeth Montilla y todo el equipo de Mundo UR, que son su coro de ángeles. Y María José Carrasquel está con nosotros, sí, ¿verdad? Está también, y Jan Bastida también. Y Jan Bastidas. O sea, nosotros tenemos un equipo de verdad que agradecemos muchísimo su colaboración y que nos hace mejor persona y nos ponen a nosotros con su ejemplo también en el camino de la santidad. Así es. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb y en @radioescuelaur. Pero también Divagancias está disponible en el canal de YouTube de Mundo UR. Y nos puedes escuchar también en la plataforma Spotify. Yes. Oh, nice. Excellent. Apple Music. Yes, Apple Music too. Okay. Thank you so much. O'clock. Bueno, hasta la próxima Divagancia. Hasta la próxima Divagancia. Unión Radio Cultural presentó Divagancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata.